Hola mis hermanos, les quiero hablar acerca de cómo el diablo los engaña en el mundo y en todo, porque este es el mundo del espíritu de Satanás, como está escrito. Dios no por nada escribió las cosas, no por nada están ahí, para el que las entiende por el espíritu. Por eso dice el Señor: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque ser amigo del mundo es vivir como el mundo, comportarse como el mundo, querer agradar al mundo. O sea, si al mundo no le gusta que yo hable de Dios, no hablo de Dios. Y vivo con ellos y oculto lo que Dios me ha enseñado, me ha mostrado y ha hecho en mi vida, que es el testimonio que Él trae por medio de sus hijos, por medio de sí mismo, para demostrar al mundo su presencia, su, su gran bondad, su amor, y que Él es Dios para siempre. Por eso también está escrito, dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en mi corazón está lleno de Dios, de su presencia, de eso va a hablar mi boca, de su verdad. Pero si mi corazón está lleno del mundo, de eso va a hablar mi boca, del mundo, del trabajo, de las comedias, de las cosas actuales y tantas cosas muertas en el mundo. Porque Dios no se equivoca en su palabra, y Él es real, y su palabra es eterna para siempre. No me refiero a la palabra escrita en la Biblia, sino su palabra en el Espíritu, que sus hijos sí la tienen. Porque la palabra de la Biblia es solo letra humana, ya está muerta ahí, plasmada. Pero la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos, y está en Dios, en su Espíritu, no solo en un papel. En un papel la pueden interpretar de miles de formas, pero en el Espíritu de Dios nadie puede corromper ninguna sola palabra. Entonces, a lo que les quería decir es cómo Satanás nos engaña en el mundo, cómo él desde pequeño alimenta a la humanidad a que vaya en contra de Dios, con el comportamiento normal diario. Si tú vas y te comportas en lo que el mundo te enseña, tú te comportas en contra de Dios. Tú has consumido puro espíritu de Satanás desde que creciste en este mundo. Él se encargó de alimentaros de una forma y otra de pecado, para que sus pensamientos, aún los más normales, sean de pecado, de deseo, de inmundicia, de mentira y engaño, y de eso abunde en su corazón. Porque el verdadero alimento es el del corazón, y todo contamina tu corazón, porque tus ojos son la ventana a este mundo, y por tus ojos te puedes alimentar o de bien o de mal, pero en este mundo está completamente lleno de pecado, y entra por tus ojos, y llega a tu corazón, y eso forma tu espíritu después, ese conocimiento que comes, que es del espíritu. Y si es pecado, tú te alimentas de pecado y de carne, porque tú aprendes a apreciar más lo físico y lo carnal en ti, y temes perder tu cuerpo y todo lo que es físico, porque así te lo enseña el mundo, porque así tú conoces aquí solo que existen esas cosas, y eso sí lo crees en verdad. Lo de Dios finges creerlo, pero no es así. Entonces, el diablo tiene muchas formas de contaminar tu alma y corazón, y sacarnos de Dios, apartarnos del conocimiento de la verdad del Espíritu de Dios, de lo verdadero. Porque, por ejemplo, el diablo te presenta muchas cosas como sublimes. Si tú te apegas al mundo y a sus leyes que son en contra de Dios, siempre vas a estar pecando en contra de Dios.
Porque tú puedes respetar lo que no pase la ley de Dios. Pero lo que pasa la ley de Dios es preferible, porque la ley de leyes es del Señor de señores y es Dios. Y yo, en vez de preferir la ley de los hombres, prefiero la ley de Dios, que es mayor sobre todas las cosas. Entonces no podemos seguir las cosas del mundo. Porque, por ejemplo, en la ley de Dios, los espíritus inmundos son abominables, y todo aquel que los tiene y los sigue. Y dice, maldito el que se echare varón con varón, o mujer con mujer. Para Dios es lo mismo, porque es abominación. Es abominación a Dios. Pero hoy la ley te dice que no debes mirar con malos ojos a esas personas. No tienes que la ley los protege, porque es amor y el amor se presenta en tantas formas y al final es amor. No importa que sean personas del mismo sexo. Ellos han elegido y así se presenta y es su forma de amar. Y no es amor. Son deseos carnales. Porque si fuera amor ni siquiera pensarían en las cosas de la carne. Pero a eso los lleva la mente del mundo, a deseos carnales. Ni siquiera hombre con mujer hoy en día ya es normal un verdadero amor. Son solo deseos, se miran su cuerpo, su apariencia, lo que son, en carne. No hay amor verdadero en ellos. No está Dios en sus corazones, sino el mundo y sus espíritus de deseo, los cuales les inculcan en la televisión y en todo lo que le han inculcado desde pequeños, la forma de ver lo bonito. Dicen, oh, ella es bonita y hermosa, y miran su cuerpo y sus deseos. O estoy enamorado. Y el amor en ellos significa deseo, o sea, si la desean mucho o su deseo hacia hombres es mucho, es amor y están enamorados. Y no es así, no saben ver las cosas con los ojos de Dios, lo ven con lo del mundo. Entonces la ley si defiende eso, que esos son espíritus del diablo, de demonios, que se pegan en sus corazones y les hacen tener esos deseos en contra de Dios, porque son espíritus del diablo, del mundo. Y todo lo del diablo y del mundo es en contra de Dios. Y son espíritus de deseos malignos. Pero ellos están tan unidos a ellos que ellos dicen que ellos desean eso y todo eso. Y al final delante de Dios ellos se vuelven tan abominables como sus espíritus. Porque no los quieren dejar. Solo Dios los puede librar de eso. Y así el mundo y sus leyes son en contra de Dios. Entonces si tú te vas en las leyes del mundo vas a estar en contra de Dios. Porque tú vas a tener que permitir esas cosas. No te digo ódialos, no te digo aborrécelos. Porque para los que dicen que son de Dios y aborrecen, odian y causan pleito, tampoco lo son. Pero no estar de acuerdo con ellos. Porque hay formas de decirlo. Puedes decir que yo no estoy de acuerdo contigo porque lo que tú haces es en contra de Dios. Y lo que hay en ti es un espíritu inmundo que desea esas cosas y por eso tú las deseas por Él. Porque Él se deleita en ti, deleita sus deseos en ti. Y eso es en contra de Dios. Yo no estoy de acuerdo con tu espíritu. A ti te amo y te quiero salvar. Pero con tu espíritu yo no estoy de acuerdo. Y si tú lo sigues a Él y esos deseos, tampoco voy a estar de acuerdo contigo. Pero si tú te arrepientes y sigues a Dios y haces su voluntad, ahí estaré de acuerdo. Así son las cosas. Así se pueden decir. Y no aborrecerlo. No odiarlo. Porque si yo tengo odio en mí, tampoco soy de Dios. Pero tampoco voy a estar de acuerdo con lo malo y de acuerdo con las obras malignas del mundo, con todo lo aborrecible. Porque mayormente mi celo tiene que ser por Dios y para Dios, no por el mundo y defender el mundo y sus leyes muertas y pecado ante Dios. Porque, por ejemplo, el mundo te disfraza de una forma y otra para hacer que tú comas pecado
para que te alimentes de pecado cuando pequeño. Esto fue un sueño que Dios me dio, yo lo entendí gracias a Él, que me hace entender esas cosas. O sea, yo recuerdo que iba con un celular y en el celular apareció como una propaganda que se descargó de internet y era para los niños en los jardines, que no me acuerdo qué significaba, que era como algo para los niños de acerca de aprendizaje y todo eso. Pero en la propaganda habían como dos monitos para niños, pero eran dos monitos hombres de los Picapiedras, me acuerdo, Pedro y Pablo, que se miraban y era como un gif que se repetía. Se miraban y como que se avergonzaban, como que se atraían o hacían como gestos coquetos entre sí. Y era como un chiste, porque así lo presenta el mundo hoy en día, como que es un chiste, como que es una broma. Entonces yo lo miré y yo le dije, Padre, ¿cómo lo hace Satanás para meter espíritus de estos a esos niños, para alimentar su espíritu con este conocimiento, con este espíritu inmundo, aborrecible ante Dios? Porque ese es un espíritu de que dos personas del mismo sexo se podían atraer, de alguna forma u otra. Y esos niños que estaban recién empezando su vida, ya les quería estar metiendo esos espíritus por conocimiento, en su conocimiento, en su corazón. Lo que ellos aún no conocen, le quería meter ese espíritu de cosas inmundas, de deseos inmundos. Ya quería corromper la mente de esos niños. No la mente, el corazón de sus niños, lo que son en realidad, no su carne, su corazón, lo que son por dentro. Eso es lo real, no la carne. Le quería meter ese conocimiento a esos niños tan pequeños. Y yo decía, ¿cómo lo hace el diablo? Y el mundo no lo ve, porque sin Dios somos ciegos en el mundo. El mundo no ve cómo contamina tu corazón, como Él contamina tu corazón por medio de la televisión y de tantas cosas. Te da a conocer la mentira, el pecado, la fornicación, los deseos, lujuria, todos abominables ante Dios. Y todas cosas y espíritus, porque esos son espíritus. En el conocimiento son espíritus que se aferran a tu corazón, te consumen y hacen sus deseos por medio de ti. Son espíritus que son aborrecibles ante Dios. Son espíritus que son de la carne y no del Espíritu de Dios Santo. Y son espíritus que son de Satanás, de su espíritu inmundo. Y todo eso lo hace el diablo, por medio de bromas o por medio de lo que sea en este mundo. Te contamina desde pequeño, dándote conocimiento, que en el espíritu es alimento, pero Él te da alimento de muerte, cosa de cerdos, alimento para perros, para todo animal inmundo, como dice los cerdos, los perros, los fornicarios, las brujas, los hechiceros, todo aquel que ama y hace mentira será echado fuera. Y de eso te alimenta Él, de todo lo inmundo de su espíritu. Entonces yo miraba esa imagen y le decía, Padre, ¿cómo lo hace Satanás para llevar este conocimiento, este espíritu inmundo, a los corazones de esos niños que aún ni siquiera conocen esto? Y cuando grande ni siquiera van a recordar por qué se les ocurrió esa idea, por qué se les ocurrió seguir esos deseos, por qué se les ocurrió seguir ese camino inmundo, porque aún ni siquiera ahí lo van a recordar de a dónde adquirieron ese conocimiento. Pero Satanás es el padre de mentira y engaño y astuto. No más que Dios, claro. Ni siquiera, no tiene ni siquiera un tope en llegar a Dios, porque Él es un siervo solamente. Pero aquí, para engañar a la humanidad y a los perdidos, Él es el mayor engañador. Y así recuerdo en ese sueño y le dije, Padre, y le dije eso, cómo lo hace el diablo. Y gracias le decía, porque usted ya no me hace ciego y me hace ver todas estas cosas. Y seguí caminando. Y pasa una mujer como por la esquina. Era una madre y dice, no, yo voy a ir a buscar a mi hija más rato, porque ahora está en un, ¿cómo se llama? Cuando hacen como charlas o los llevan a los jóvenes a un lugar
era como cuando le hacen charlas acerca de alguna cosa u otra, o los llevan a un lugar y le hacen demostraciones de algo, como educativas. Entonces en eso estaba. Le decía, no, que fueron por el colegio, fueron a algunas cosas educativas. Y pasó y fue rápido. Como que pasó y justo habló eso y yo lo escuché, pero se lo dijo a otra persona. Y como que en ese momento el Señor me llevó a lo que era la charla, era lo que le estaba mostrando a ellos. Y era sobre... Porque el diablo te trata, o sea, el gobierno, todo eso son la mente del diablo, ellos ni siquiera lo saben, pero sus ideas y todas las cosas aborrecibles vienen de la mente de Satanás. Satanás te los presenta en el mundo como algo necesario, como que algo es necesario saberlo, como que es educativo, como que es para tomar conciencia, o de una forma u otra. Pero es la mente del diablo que te engaña y te quiere ensuciar tu corazón para que tú vivas en pecado, en deseos inmundos ante Dios y delante de Él, para que no puedas ser salvo. Entonces, me acuerdo que en ese sueño como que yo estaba ahí parado, pero mi mente se fue a otro lugar. Y fui donde estaban todos esos jóvenes ahí y se trataba de que tomaran conciencia. Porque así te lo presenta el diablo, como charlas de conciencia, educativo, de una forma u otra. Que tomaran conciencia de que una mujer embarazada no podía tener relaciones porque el niño que tenía en su estómago podía sufrir daños y secuelas y cosas. Entonces era una charla de tomar conciencia solamente. Y así. Y ahí recuerdo que estaba en eso yo escuchando y de repente le mostraron, porque tienen que tomar conciencia, y mostraron a un hombre y a una mujer teniendo relaciones. Y mostraban cómo por dentro le afectaba a ese bebé. Pero en realidad yo de nuevo hice y miré así y dejé de mirar y yo dije, Padre, porque yo sé que estas imágenes, porque hasta la imagen, hasta una imagen sucia en tu corazón el diablo la va a ocupar una y otra vez para que tú tengas deseo, para que haya mancha en ti, haya pecado en ti. Entonces yo la miré rápido y dije, Padre, y le decía, gracias Padre porque usted me hace ver eso como lo que es, no como un deseo, porque los que lo miran como deseo es pecado en ellos, porque en su corazón hay pecado, pero yo vi lo abominable que estaban haciendo ahí. Y le dije, gracias Padre, y gracias porque me hace ver cómo el diablo, en una u otra forma, les muestra a esos jóvenes y les mete espíritu de deseo, de lujuria, cosas abominables ante su presencia. Por medio de eso, que en teoría, él lo hace ver como algo de conciencia, como algo muy necesario. Ese es el espíritu del mundo. Como que es una que tomen conciencia, pero en teoría le estaba mostrando pornografía, por lo cual tenían espíritu de deseo, espíritu de lujuria, que se estaba metiendo y se estaba apoderando de todo el corazón de esos jóvenes, se estaba metiendo en todos esos corazones y tomando potestad sobre ellos. Y así, siempre el diablo se te va a presentar de una forma engañosa para contaminar tu corazón delante de Dios. Y así esos jóvenes ya no iban a poder ver a alguien y pensar lo mismo, porque estaba eso ahí, esas imágenes, ese conocimiento que entró a sus corazones. Y ya no podían pensar cosas normales, cosas limpias. Aunque lo dijeran que no por fuera, que ya no lo hacían, pero en su corazón eso estaba ahí, ese espíritu estaba ahí atacando. Ya no son limpios, ya no hay pureza en ellos, sino que hay contaminación del mundo, contaminación del diablo. Así lo hace. Y así como lo hacen en los colegios, cuando los llevan a charlas, y les dicen no, que la mujer y esto, y les dicen que es mejor que los jóvenes sepan eso, a que lo hagan sin conocerlo y tengan más problemas y les regalan preservativos y cosas así. Y así lo hacen ver como algo necesario, el diablo lo hace ver como algo necesario, educativo, pero en realidad está metiendo espíritus inmundos. Por la necedad de no tener a Dios, no podemos ver todas esas cosas. Y así todos viven en pecado por eso. Porque no van a Dios, no tienen a Dios en su corazón, no tienen la verdad, no pueden ver cómo el diablo trabaja. Por eso es muy necesario tener a Jesús en nuestros corazones.
Tenerlo a Él no significa yo creo en Él, sino buscarle hasta tenerlo de verdad en tu corazón. Y Él va a cambiar muchas cosas. Porque muchos creen que dar un paso es decir yo creo, pero no. Si yo creo, yo cambio, yo busco. Y no yo, Dios me cambia. Y yo hago y cambio toda mi manera de vivir. Todo lo que Dios me dice que no haga, no lo hago. Si yo veo pecado en la televisión, si yo veo pecado en una cosa, me aparto de ello, no lo veo, no lo hago. No soy mentiroso y digo yo creo en Dios y no hago nada. No lo amo ni nada. O sea, no soy un hipócrita. Solo Dios cambia tu corazón. Jesús tienes que hallarlo y Él va a cambiarte. Y tú te darás cuenta porque Él hace un gran cambio. No solo algo que yo crea que fue un cambio psicológico en mi pensar propio. Dios te cambia de verdad. Y así hay tanto engaño. El mundo es un engaño. Es el diablo en sí, en su forma de ser. Cada cual que vive en el mundo es potestad del diablo y el espíritu del diablo es su mente. Y él piensa pecado y desea pecado y le acomoda el pecado. El que es de Dios no es así, porque es otro espíritu. Aborrece el pecado. Le incomoda el mundo y sus cosas. Y se aparta del mundo y habla siempre de Dios. No seas hipócrita en tu corazón. No digas yo amo a Dios. No digas que esto y lo otro y Dios y Dios. Pero por dentro no hay nada y amas el pecado y ese es tu descanso. Y en Dios te sacrificas. No seamos necios. Busquemos a Dios, que Él es el único camino al Padre. Porque en este mundo, si nos hacemos amigos del mundo, so vamos a ser enemigos de Dios. Porque aquí está lleno de pecado. Pecado incontrolable. Porque tú puedes fingir que no deseas ni te agrada el pecado, pero en tu corazón lo haces y te agrada. Y te digo lo haces porque lo piensas y lo deseas. Y eso es hacerlo. Tú deseas, tú miras y piensas. Y el diablo pone pensamientos inmundos en ti como él quiere, porque hay puerta abierta en tu corazón al mal. Solo Dios puede cambiar eso. Puede hacerte aborrecer el pecado. Que no sea sublime en tu corazón. Los amo, mis hermanos, y Dios los bendiga. Y hágase la voluntad de Dios para siempre. Y que Él es la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad, no hay otra verdad. El mundo te presenta muchas verdades a su forma y a su manera, pero son pecados, son falsedad y engaño. Los amo, Dios los bendiga. Y hágase la voluntad de Dios para siempre. Y es su palabra y es su gloria. Los amo. Amén.